Evangelio de hoy. Miércoles 26 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo le dijo Jesús a discípulos: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Estas palabras de Jesús resuenan con fuerza en el corazón de quienes lo escuchaban. Porque la ley de Moisés era el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús no se presenta como un simple maestro que enseña la ley de la misma manera en que lo hacían los escribas o los fariseos, sino que revela que en él se encuentra la verdadera interpretación. El cumplimiento perfecto de lo que Dios había revelado a su pueblo desde antiguo. Para entender estas palabras, es necesario profundizar en lo que significa la ley en la historia de la salvación. Dios había dado su ley a Moisés en el Sinaí como una guía para que su pueblo viviera en comunión con él. Era un camino para alcanzar la santidad, para diferenciarse de los otros pueblos y para ser un reflejo de la justicia divina. Pero con el paso del tiempo, la observancia de la ley se convirtió en algo rígido, muchas veces centrado en el cumplimiento externo de normas, dejando de lado el verdadero propósito, la conversión del corazón. Jesús viene a dar plenitud a la ley porque Él mismo es la verdad. Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, en su enseñanza y en su vida. Nos muestra que el centro de la ley es el amor a Dios y al prójimo. No se trata solo de seguir mandamientos de manera externa, sino de vivir en una relación de amor y fidelidad con Dios. El valor eterno de la palabra de Dios. Jesús afirma que ni una sola letra de la ley desaparecerá hasta que todo se cumpla. Esto nos muestra que la palabra de Dios no es algo pasajero. No está sujeta a modas ni a interpretaciones humanas que cambian con el tiempo, sino que tiene un valor eterno. Su enseñanza no se agota ni pierde vigencia, sino que se renueva constantemente y nos ilumina en cada momento de la historia. Muchos hoy en día piensan que los mandamientos de Dios son una carga, que limitan la libertad, que ya no tienen sentido en una sociedad que valora la autonomía individual por encima de todo. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir según la voluntad de Dios. Porque sólo así encontramos la paz y la plenitud que nuestro corazón anhela. Cuando dejamos que la palabra de Dios guíe nuestra vida, descubrimos que sus mandamientos no son un peso, sino un camino seguro para alcanzar la felicidad. Dios no nos impone normas arbitrarias, sino que nos muestra un sendero de vida que nos conduce hacia Él, siguiendo su voluntad. Nos alejamos del egoísmo, de la injusticia, del pecado, y nos abrimos a una existencia llena de sentido y de amor. El peligro de minimizar los mandamientos. Jesús también advierte sobre el peligro de relajar los mandamientos, de enseñar a otros que no es necesario tomarlos en serio. Esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, cuando algunos han intentado suavizar el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable, eliminando todo lo que implique sacrificio, renuncia, compromiso. Hoy en día vemos cómo muchos relativizan la enseñanza de Cristo, afirmando que los valores del Evangelio pueden adaptarse a los deseos personales, que no hay verdades absolutas, que cada quien puede decidir qué parte del mensaje de Dios aceptar y cuál rechazar. Pero Jesús es claro:
Quien incumpla los mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. No se trata de vivir la fe con miedo, sino con fidelidad y coherencia. Si realmente amamos a Dios, no podemos escoger solo lo que nos conviene de su enseñanza, sino abrazar su voluntad en su totalidad. Incluso cuando implique esfuerzo, sacrificio o incomprensión del mundo. Jesús y la plenitud de la ley, una enseñanza que transforma. Cuando Jesús habla de la ley y los profetas, no lo hace desde una perspectiva legalista ni con la intención de imponer normas rígidas, sino desde una visión profundamente espiritual y redentora. Él no vino a cambiar lo que Dios había establecido, sino a darle su verdadero significado, a revelar el propósito divino que subyace en cada mandamiento. En su enseñanza, nos muestra que la ley no es un conjunto de reglas externas, sino una guía que nos conduce a la comunión con Dios. Muchos en el tiempo de Jesús pensaban que la santidad se alcanzaba solo por el cumplimiento externo de la ley, sin preocuparse por la transformación del corazón. Sin embargo, Jesús insiste en que la verdadera justicia no es solo la observancia de normas, sino un camino de conversión interior. Nos llama a vivir no solo según la letra de la ley, sino según su espíritu. En nuestra vida cristiana, también podemos caer en el peligro de cumplir con Dios solo por obligación, sin que nuestra relación con Él sea un encuentro de amor. Podemos asistir a la Eucaristía, rezar, cumplir con normas religiosas, pero sin dejar que el Evangelio transforme nuestro interior. Jesús nos invita a ir más allá, a vivir su enseñanza con un corazón sincero y abierto a la acción del Espíritu Santo. Jesús, la ley viviente que nos muestra el camino. En él encontramos el modelo perfecto de cumplimiento de la voluntad de Dios. No solo nos enseña la ley, sino que la vive en su totalidad. En el amor, la misericordia, la entrega total al Padre y a los demás. Por eso, cuando seguimos sus pasos, encontramos la plenitud de vida. A lo largo de la historia, muchos han tratado de reinterpretar la enseñanza de Jesús de manera más cómoda, adaptándola a sus propios intereses. Pero Jesús es claro, su palabra no cambia. Su mensaje es eterno. Sus mandamientos no son negociables ni pueden ser modificados según las circunstancias del momento. Nosotros estamos llamados a vivir con fidelidad su Evangelio, a seguir su ejemplo sin desviarnos por los caminos fáciles que el mundo ofrece. La verdadera grandeza en el reino de los cielos no está en buscar atajos espirituales, sino en abrazar con amor la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La palabra que nos purifica y transforma. El cumplimiento de la ley en Cristo nos llama a un proceso constante de conversión. No basta con conocer los mandamientos, sino que debemos permitir que la palabra de Dios transforme nuestro ser. Nos purifica de toda tibieza, de todo egoísmo, de toda resistencia a la gracia divina. Cuando vivimos el Evangelio con autenticidad, experimentamos una renovación profunda. Nuestro amor a Dios se vuelve real. No una simple idea, sino una vivencia concreta que impacta cada área de nuestra vida. Amar su palabra es amarlo a Él. Es confiar en su plan y dejar que su luz ilumine cada una de nuestras decisiones. Si alguna vez sentimos que nos alejamos de la voluntad de Dios, podemos regresar a Él con humildad.
Porque su misericordia siempre nos acoge. Su enseñanza no es una carga, sino un regalo que nos conduce a la vida eterna. Jesús nos llama a la coherencia del corazón. Cumplir los mandamientos de Dios no es solo un acto externo, sino una respuesta profunda que brota del corazón transformado por su amor. Jesús nos muestra que la verdadera fidelidad no se mide en apariencias, sino en la entrega sincera de nuestra vida a Dios. La coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos es la clave para vivir según el Evangelio. En muchas ocasiones, podemos caer en la tentación de separar nuestra fe de nuestra vida cotidiana, de creer que basta con asistir a la iglesia, cumplir con ciertas normas y rezar algunas oraciones. Pero Jesús nos desafía a ir más allá, a vivir su mensaje con autenticidad. En cada decisión, en cada relación, en cada acción. El cumplimiento de la ley no es una obligación impuesta, sino un camino de libertad. Cuando abrazamos la voluntad de Dios con amor, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Descubrimos que su palabra nos da vida, nos fortalece, nos guía en medio de las dificultades y nos llena de esperanza en todo momento. El reino de Dios y la verdadera grandeza. Jesús nos advierte que quienes enseñen su palabra y la vivan serán grandes en el reino de los cielos, mientras que quienes la ignoren o la desvirtúen serán los más pequeños. Esto nos invita a preguntarnos qué lugar ocupa la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si realmente estamos transmitiendo su amor con nuestras palabras y acciones. Ser grande en el reino no significa tener poder o reconocimiento humano, sino vivir en humildad y fidelidad a Dios. Jesús mismo nos enseña que el mayor es el que sirve, el que ama, el que da su vida por los demás. La grandeza cristiana no está en la apariencia, sino en el corazón que ama sin medida. Cuando nos preocupamos más por nuestra imagen que por nuestra conversión, corremos el riesgo de vivir una fe superficial. Dios no nos llama a ser perfectos en nuestras fuerzas, sino a dejarnos transformar por su gracia, para que su luz brille en nosotros. El compromiso de vivir la palabra. Cada enseñanza de Jesús nos lleva a un desafío concreto. No solo a escucharlo, sino a poner en práctica su mensaje. Vivir el Evangelio no es fácil, pero es el único camino que nos lleva a la plenitud. Cuando decidimos seguir a Cristo de verdad, aceptamos el reto de ser testigos de su amor en todo momento. El Señor nos llama a ser sal y luz en el mundo, a llevar esperanza donde hay desesperanza, verdad donde hay confusión, amor donde hay división. Si realmente creemos en su palabra, debemos ser coherentes con nuestra vida y reflejar su amor en cada acción. Que nuestro sí a Dios sea total, sin reservas ni condiciones. Que nuestra fe no sea una apariencia, sino una entrega auténtica que transforme nuestro corazón y el de quienes nos rodean. Llamados a la grandeza en el reino de Dios. Jesús concluye con una promesa y una advertencia: quien cumpla los mandamientos y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Esto nos habla de la importancia de ser testigos del Evangelio. No solo con palabras, sino con nuestra vida. El mayor testimonio que podemos dar no es solo hablar de Dios, sino vivir según su palabra. No estamos solos en este camino. Jesús nos da su gracia para que podamos vivir conforme a su voluntad. Nos fortalece con su Espíritu.
Nos alimenta con su palabra y con la Eucaristía. Nos guía a través de la Iglesia. Si confiamos en Él, podremos cumplir sus mandamientos con amor y alegría, sabiendo que al final nos espera la plenitud del reino. Un llamado a la fidelidad y la autenticidad. Jesús nos recuerda que la fidelidad a la voluntad de Dios no es solo una cuestión de conocimiento, sino de compromiso real con su palabra. No basta con escuchar o admirar sus enseñanzas, sino que debemos integrarlas en nuestra vida diaria, viviendo con coherencia y sinceridad. La fe verdadera no es una serie de reglas externas, sino una transformación profunda del corazón que nos lleva a amar a Dios y al prójimo con autenticidad. Jesús nos invita a ser fieles en lo pequeño, a perseverar en el bien, a no ceder ante la tentación de la hipocresía o la mediocridad espiritual. La grandeza en el reino de los cielos no se mide por el reconocimiento humano, sino por la capacidad de vivir con amor y entrega sincera. Cuando vivimos según la voluntad de Dios, experimentamos la verdadera libertad y la paz que solo Él puede dar. Que nuestra vida refleje la luz de Cristo. Que nuestras acciones sean testimonio vivo de su amor. Y que cada día busquemos con humildad y perseverancia cumplir su voluntad. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien no vino a abolir la ley, sino a darle su plenitud, para que en él encontremos el verdadero camino hacia la santidad y la vida eterna. Oración final. Señor Jesús, tú eres el cumplimiento perfecto de la ley y los profetas. Tú nos enseñas que amar a Dios y al prójimo es el verdadero sentido de los mandamientos. Hoy quiero pedirte la gracia de vivir según tu voluntad, de abrazar con alegría tus enseñanzas, de ser testigo fiel de tu Evangelio. No permitas que mi corazón se endurezca ante tu palabra. Ayúdame a ser coherente, a no elegir solo lo que me conviene, sino a aceptar con amor todo lo que tú me pides. Dame la fuerza para enseñar con mi vida el camino que lleva a ti, y la humildad para reconocer mis debilidades, pero confiando siempre en tu misericordia. Amén.